estamos aquí en Bonanza, en este sitio tan bonito como es el Faro de Bonanza, que le damos las gracias a la Autoridad Portuaria de Sevilla por dejarnos este espacio para la Asociación de Mujeres Aguerbeneriensis y disfrutar de las actividades culturales, recreativas que hacemos aquí. Y estamos dispuestas a echar una mano a todo lo que sea culturalmente. Pues estamos aquí para una cosa que tiene que ver con el río, con Bonanza, con San Lucas, y de la mano del Sedán Guadalquivir, de Carlos Barba, que está también de aquí de Bonanza, y el escritor es Juan Antonio Manzano, y lo va a acompañar César Jurado, que también va a intervenir. Pues por mi parte lo dicho, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este día tan bonito, y espero que disfrutéis de este acto tan significativo para Bonanza. Bienvenidos todos. Ten cuidado, esto va un poquito. Buenas noches a todos en este sitio mágico de Bonanza. Agradecer a la Asociación de las Mujeres de Bonanza, a Loli Rodríguez, porque verdaderamente la cultura tiene un espacio cada vez más sólido aquí gracias a las mujeres de este país y de nuestro pueblo, de Sanlúcar, que son capaces de concitarnos a todos en un acto de esta envergadura. Agradecerle también a mi amigo Juan Antonio, que ayer por la noche me dijo: tú vas a presentar el acto. Digo, madre mía, pues no tenía ni idea, yo venía como un invitado más, pero allí. Y a Juan Carlos Barba, que también siempre me ha dado esta deferencia, porque para mí este traspaso de poderes oratorios pues no deja de ser algo verdaderamente encomiable y algo inolvidable. En un marco como este, que es difícilmente igualable. A veces hablamos de los crepúsculos de Sanlúcar y los comparamos y decimos que están entre los mejores de toda España, y yo creo que sí, que eso es así, pero el encuadre que tiene. Súbelo. Mira, yo creo que sí. ¿Ahora sí? Ahora. Sí. El encuadre que tiene, repito, los atardeceres en Bonanza no tienen igual. Eso sí que son incomparables. Si se suben ustedes a casa de mi amigo Antonio Rodríguez del Pirri, tendrían que cobrar un peaje, como si estuvieran en Trafalgar Square, porque eso es absolutamente... Ver cómo ese río llega a ese estuario, cosiendo la orilla de una de las reservas naturales más importantes de Europa, y ver todos esos barcos, toda esa calle que le llamaba Antonio Burgos la última calle de Sevilla, y ver cómo ese río alquímicamente se convierte en océano, eso es una experiencia religiosa, mística y extraordinaria, y solamente se puede ver desde este encuadre. Ayer, cuando me dice mi amigo Juan Antonio que voy a presentar el libro, créanme que me dignificó lo que quedaba del día, porque lógicamente me siento muy honrado con ello, ¿no? Decirles que yo tengo manzanitis, porque padezco, otros tienen hepatitis, pero yo padezco manzanitis, es verdad, padezco manzanitis, porque este hombre es absolutamente algo increíble. Los que le conocen, los que le conocemos ya de años, pues vemos su trabajo, su dedicación, su pundonor, su coraje, sus nervios para llevar a cabo pues la recopilación de todo este libro, que no se lo pierdan porque es una auténtica maravilla. No lo he leído,
vaya esto por delante porque me avisó ayer, yo no sabía, pero el ojeo del libro no se lo pierdan. En papel cuché una edición maravillosa, con unas fotos antiquísimas de Sanlúcar, entroncadas con ese Tritón, nada menos que con ese nombre, con esa embarcación que era un submarino de los Estados Unidos. El currículum de mi amigo es verdaderamente prodigioso. Él es informático y él es de la añada del 69. Debió ser un buen año de vinos en Sanlúcar. La añada del 69. Tiene, entre otras publicaciones, El viaje del Tritón, Historia con M, de mujer, Barrameda, mucho más que un apellido, un cuadernillo didáctico de la exposición Históricas, un libro excepcional, Cuando fuimos los mejores, razones para la hispanofilia. Si alguno no lo conoce, yo le invito a que se paseen, no turísticamente, sino con verdadera ansia por conocer los interiores de este libro. Carlos V y el mar. Ha hecho exposiciones del vino y la carrera de Indias. Ha puesto históricas en la Diputación de Cádiz, la Vuelta al Mundo del Tritón, conferencias, los tercios españoles, conferencia del Día de las Fuerzas Armadas en el Gobierno Militar de Cáceres. Presentó en el Colegio Oficial de Médicos de Sevilla Cuando fuimos los mejores. La primera Vuelta al Mundo, una epopeya española. Y así sigue y sigue y sigue, hasta aburrirles. Les voy a contar una cosa que no tiene en el currículum, seguramente porque la compartí con él. Y entonces, porque yo no soy muy... Y entonces, él, clausuramos los dos juntos el ciclo de cursos de veranos de la Universidad Iberoamericana de Yuste. Dejó a todos boquiabierto, a mí el que más. Yo también intervine con él, ¿no? Pero verdaderamente el que estuvo colosal fue Juan Antonio. Es un hombre, como digo, verdaderamente maravilloso, ¿no? Es informático, pero este hombre es un autodidacta. Este hombre se ha hecho a sí mismo, de la nada. Eso tiene un valor enorme. Ha habido grandísimos autodidactas a lo largo de la historia en España y fuera de España. Benedetti, Isabel Allende, Leonardo da Vinci, eran hombres que se curtieron ellos solos. Eso tiene un mérito verdaderamente increíble. Su ejercicio como informático, las nuevas tecnologías, pueden ser, y lo son, y coadyuvan al hombre a conocerse más, pero nunca a hacer turismo por su interior y llegar hasta su corazón. Para eso se necesita la música, la poesía o la pintura. Entonces es cuando te adentras, escribir. Y el acto de escribir, este acto de amor que hace Juan Antonio a través de sus libros, es un acto lírico, es un acto de entrega. Porque para escribir hacen falta tres cosas. La primera es tener buen juicio, es archivar muchos datos, cotejarlos, filtrarlos y jerarquizarlos hasta la hora de confeccionar un índice de ese libro. Hace falta, en segundo lugar, una inteligencia, y créanme que superior, porque no es nada fácil. Escribir viene de scribiere. Lo que hace supuestamente Dios sobre las tablas de Moisés es punzare, escribiere, o sea, arañare. Eso es lo que significa escribir. Es un trabajo duro. Y en tercer lugar, hace falta una generosidad de cuerpo y de alma verdaderamente increíbles. Porque créanme, este libro fantástico que tenemos aquí no va a ser un bestseller. No lo va a ser. Debería serlo, pero no lo va a ser. Es un acto de entrega, de amor de un hombre
por su pueblo, por su barrio, por Bonanza. Esto es impagable. Esto es impagable por todos los demás. La civilización, si es algo, es un intercambio de propinas a través de nuestros trabajos de los unos con los otros. Eso es la civilización, un intercambio de propinas. Tú haces esto, yo hago otra cosa. Y juntos, yo a veces tengo la sensación, yo soy profesor de literatura en la Universidad Complutense, pero tengo la sensación de inutilidad manifiesta, subrayable, porque no sé si verdaderamente toda esa enseñanza que yo haya producido y propiciado, verdaderamente ha calado en el corazón de muchos y muchos alumnos que han pasado por mis manos. Tengo mis dudas, pero lo que está claro es que la tangibilidad de este hombre, eso es incuestionable. Es el presidente de la Fundación Puerta de América, trabaja como es el socio de Sedán, Guadalquivir, que preside Juan Carlos Barba, y no para de hacer actividades en nombre de ese pueblo de Sanlúcar. ¿Cómo devolverle a este hombre la propina que nos da, fruto de su trabajo? A punto, por Marmen, de casi el divorcio, pedido alguna que otra vez porque está harta de tener un marido entregado a la causa de la cultura de su pueblo. Como digo, verdaderamente impagable. Decía Antonio Machado en Campos de Castilla, decía, al cabo, no os debo nada, debéisme cuanto escribo. Acudo a mi trabajo y con mi dinero pago el traje que me cubre y el lecho donde yago. El lecho donde yago, y cuando me vaya a ir en el último viaje, en el final del viaje, de ese viaje que no tiene retorno, me iré como se irá él, desnudo como los hijos de la mar, en este caso, desnudo en el río de Bonanza, para admiración de todos los que tenemos la suerte de conocer a Juan Antonio Manzano, un grande de Sanlúcar. Gracias. Después te paso el cheque. Bueno, señoras y señores, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este libro. Tengo que dar las gracias a mi presentador, amigo César, por tus elogios, que son, como siempre, tan lisonjeros y halagadores como inmerecidos. Como podrán entender, no podemos comenzar de otra forma más que agradeciendo a las mujeres de Ager Venerensis, a mis niñas de Bonanza, la amabilidad que han tenido al cedernos estas instalaciones para este acto, en un lugar tan significativo para nosotros como es Bonanza. Debemos recordar que desde la más remota antigüedad, este ha sido el puerto de Sanlúcar, que en esta... Jugué con la mosca, perdón. Que en estas orillas fondearon tantas y tantas expediciones que a lo largo de los siglos fueron dando forma a un mundo que era prácticamente desconocido. Y por supuesto tengo que también que darle las gracias a Ali, que se ha hartado de trabajar para que este lugar esté mantenido de una forma tan maravillosa. Y no está, ¿no? Bien, desde que se difundió la intención de escribir este libro, hay una pregunta que me han hecho en más de una ocasión. ¿Qué demonios tiene que ver un submarino americano con Sanlúcar y con el Sedán Guadalquivir, que es la entidad a la que pertenezco y que es la que publica este libro? Y a esa pregunta vamos a darle una respuesta a lo largo de esta intervención, aunque todavía falta un poquito para que la conozcan. Vamos a hacer un viaje en el tiempo hasta el año 1957. En ese momento nos encontramos en plena Guerra Fría. El bloque soviético y el bloque occidental están embarcados en una auténtica competición a todos los niveles posibles. Se ha destacado siempre la parte armamentística, pero también en la parte deportiva, en la parte cultural, en la parte tecnológica y en la parte científica.
Dale, Bruno. Aunque el bloque occidental iba más adelantado en casi todos los aspectos que el soviético, el 4 de octubre de 1957 los rusos se adelantaron lanzando su primer satélite artificial, el Sputnik 1, que es ese que ven en la imagen, que ya empieza a verse bien. Una bola de metal de 83 kilos con una emisora que enviaba una señal para poder hacer el seguimiento de su posición. Pasamos al siguiente, Bruno. El 3 de noviembre del mismo año lanzaron el Sputnik 2, el de donde iba la perra laica, que eso creo que nos suena a todos, ¿no? Un mastodonte de 500 kilos, que es ese que ven en la imagen. Los soviéticos se habían adelantado a todos, no solo siendo los primeros en alcanzar el espacio, sino mostrando una enorme capacidad de transporte. Dale, Bruno. ¿Me lo acerco más? ¿Ahora? Este que ven aquí es el Explorer 1. Fue el primer satélite artificial que lanzaron los Estados Unidos el 31 de mayo de 1958. Además de un poco tarde, si nos fijamos en el tamaño, se ve ridículo comparado con los otros dos que hemos visto antes. Este avance soviético tenía una consecuencia fundamental en el aspecto geopolítico, porque los cohetes que usaron ambas potencias para enviar los satélites artificiales eran derivados de los misiles balísticos intercontinentales que estaban desarrollando para portar cabezas nucleares. Al efecto propagandístico de ser los primeros en llevar al espacio, se unía el temor de que su potencial de ataque con armas estratégicas debía ser mucho mayor que el del bloque occidental porque sus propulsores eran más potentes y eficaces. Los Estados Unidos necesitaban en ese momento, de forma urgente, presentar un avance significativo que les permitiera recuperar la supremacía tecnológica y subir la moral de sus aliados. Y ahí entra en escena el USS Tritón. A mí estas fotos que me encantan, es espectacular. Este es el submarino visto desde prueba navegando. El USS Tritón fue el submarino más grande, más potente y, por supuesto, más caro que se había construido nunca. Para que se hagan una idea, les diré que el coste de construcción del submarino, sin incluir el combustible nuclear, alcanzó los 109 millones de dólares de la época. Estamos hablando de 1960. ¿Saben ustedes cuál era el presupuesto del Ministerio de Defensa español para ese año? 87 millones de dólares. El coste del Tritón, sin incluir el combustible nuclear, fue superior a todo el gasto militar de la nación española durante un año. Para que tengamos también una referencia a sus dimensiones, tenemos que decir que tuvieron que construir la vela, lo que solemos llamar el puente del submarino, los últimos 15 metros de popa y una parte de la proa de forma independiente al resto del submarino porque no cabía en el astillero donde se iba a construir. Y ya lo montaron el día de la botadura. Dale. Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí tenemos una referencia gráfica que creo que evidencia mejor la magnitud de la embarcación. Vemos de derecha a izquierda el Hotel Guadalquivir, la Estatua de la Libertad, la Giralda de Sevilla, un campo de fútbol y el submarino. Los 5 dibujitos están rigurosamente a escala. O sea, fíjense que, Raúl, el submarino lo ponemos en el campo de fútbol Parma y sale por los dos lados. Además de ese tamaño impresionante y de muchos avances técnicos que eran una novedad tecnológica espectacular para la época, el Tritón tenía una característica que le hacía único. Disponía de 2 reactores nucleares, no 1, 2. Esto le daba una potencia impresionante de 45.000 caballos que le permitía alcanzar 35 nudos navegando en superficie. Los submarinos nucleares actuales rondan los 25 nudos de velocidad, o sea que 60 y tantos años más tarde, exceptuando algunos como el Seawolf, son más lentos que este submarino en su día. Pero este detalle de tener un doble reactor, una doble fuente de energía, le dotaba de una fiabilidad única. Si fallaba un reactor, pues lo desconectaban y seguían con el otro. Esta fiabilidad fue lo que impulsó la idea de dar la vuelta al mundo sumergido, que no era nueva, ya se había estado planteando desde que empezaron los submarinos nucleares, pero siempre tenían el miedo de, bueno, ¿y qué hacemos si nos falla el reactor? Pues, dale. Para realizar, esa no es, la siguiente, esa.
ese es el derrotero que siguió el viaje. Para rizar el rizo aprovecharon precisamente el viaje inaugural, o sea, el primer viaje, el viaje de pruebas en el que se verifica que todo funciona correctamente. Ahí en plan machote dijeron, pues vamos a dar la vuelta al mundo, así lo probamos en condiciones. Ahí tienen el derrotero del viaje. Además del hito de dar la vuelta al mundo sumergido, el Tritón se convirtió en un banco de pruebas para un montón de tecnologías que todavía ni se soñaban. Y en un auténtico laboratorio de experimentación científica. Durante su viaje realizaron un montón de mediciones del campo gravitatorio de la Tierra, estudiaron las corrientes oceánicas, la composición de las aguas, etcétera, etcétera. Además, embarcaron a unos psicólogos de la NASA para estudiar el comportamiento humano en condiciones de aislamiento prolongado. Ese estudio sirvió para el desarrollo del programa espacial americano y más concretamente fue la base que emplearon para acondicionar a los astronautas del proyecto Apolo, que fue el que llevó el primer hombre a la Luna. Pero la intención última del viaje era de índole política. La intención era aprovechar la cumbre entre Eisenhower y Khrushchev en París, que estaba prevista para mayo de 1960, para llevar un hito impactante, algo que diera un empujón anímico tanto al pueblo estadounidense como a sus aliados, y qué mejor muestra de la supremacía naval de los Estados Unidos que dar la vuelta al mundo sumergido. De ahí la importancia que le dieron a que el viaje se terminara antes del 10 de mayo, antes de esa cumbre de París, para poder hacer público su éxito en la cumbre como un ejemplo perfecto de las capacidades estratégicas y tecnológicas estadounidenses. O sea, la intención, simplificando, era decirle al bloque soviético, tú me has adelantado en la carrera espacial, eres capaz de mandar una bolita de metal de 80 kilos al espacio, que eso a mí no me sirve para nada, pero yo tengo un submarino bestial que puede estar sumergido todo el tiempo que sea necesario, que no lo vas a poder detectar y que puede salir en tu retaguardia o en cualquier parte del campo de batalla sin que tú te hayas enterado siquiera. La jugada era perfecta, pero la cumbre entre ambos presidentes se suspendió por el derribo de un avión espía U-2 de los Estados Unidos. No sé si recordarán ese incidente. Ese avión espía es derribado sobre la Unión Soviética. Los Estados Unidos dijeron que era un avión de investigación meteorológica y los rusos se callaron que habían recuperado los restos del avión, todo el material que habían estado grabando y al piloto que estaba vivo. Entonces dejaron que los estadounidenses soltaran su mensaje de no, eso es un avión meteorológico que ha tenido una avería, se ha estrellado, pero nosotros que vamos a espiaros a ustedes. Hasta que ya sacaron los rusos al piloto del avión y mostraron al mundo todo el material que llevaba encima. La cumbre, como comprenderán, se suspende, pero cuando se suspende ya el Tritón estaba camino de la bahía de Cádiz. Y venía hacia la bahía de Cádiz porque uno de los detalles de la Operación San Blas, de esa vuelta al mundo en inmersión, era poner en valor su proeza conectándola con la primera vuelta al mundo para darle mayor prestigio. ¿Y dónde pensó la Armada de los Estados Unidos que era el sitio idóneo para ese homenaje? Pues evidentemente nuestra Sanlúcar. Entonces no había discusiones ni ningún tipo de duda interesada. La primera potencia del mundo reconocía a Sanlúcar como el puerto desde donde se había dado la primera vuelta al mundo y desde donde se había construido América, sin dudas y sin ningún tipo de complejo. Y prepararon una placa conmemorativa que mandaron a hacer antes de salir en ese viaje, en una fundación de Mystic, en Connecticut. Aquí podemos verla cuando el Tritón llega frente a la base de Rota y se la entrega un destructor llamado Wicks, que la traía desde América. Esta placa conmemorativa nos muestra la nave Victoria, las fechas de las dos vueltas al mundo, 1519 y 1960, y la leyenda «Saludos, noble señor, lo hemos vuelto a hacer». El 10 de mayo de 1960, ante un enorme gentío que llenaba incluso las azoteas de la Plaza Cabildo, tuvo lugar el acto de entrega al pueblo de Sanlúcar de esta placa. Allí estuvieron el alcalde, el ministro de Asuntos Exteriores de España y el embajador americano, entre otras muchas autoridades civiles y militares. Vamos a ver el reportaje que hizo el nodo de este acto.
La Armada de los Estados Unidos rinde homenaje a Magallanes y Elcano por su primer viaje de circunnavegación mundial al terminarse la proeza del submarino atómico norteamericano Tritón, que ha seguido bajo el agua casi la misma ruta que sus esforzados predecesores en la primera vuelta al mundo. Después de las palabras pronunciadas por el señor alcalde de Sanlúcar, habla el embajador de los Estados Unidos, Mr. Losh, que hizo entrega de una placa como tributo al país de la gloriosa hazaña efectuada hace casi 4 siglos y medio. La entrega de esta distinción es agradecida por el ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, en un discurso que exalta las buenas relaciones entre ambos países. La placa del Tritón se colocó sobre una plancha de mármol en la escalera que subía a la primera planta del antiguo ayuntamiento. Y allí fue contemplando el paso lento de los años hasta que llegaron las obras para convertir el edificio en la biblioteca municipal en el año 2003. Durante el transcurso de esas obras, la placa desapareció y, como suele pasar con Sanlúcar y su patrimonio, a nadie le importó. Pasaron los años y en 2014 se creó el CEDAN Guadalquivir, una entidad orientada a las actividades náuticas, pero a la vez comprometida con la difusión de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Fue durante esos primeros pasos que el presidente del CEDAN, Juan Carlos Barba, este señor que tengo aquí a mi lado, nos empezó a hablar de la placa y de la historia del Tritón y de la desaparición de la placa. Carlos había estado durante años recopilando información sobre esa curiosa historia del Tritón y su placa sanluqueña, y después de muchos avatares conseguimos localizar la placa y recuperarla para su devolución al pueblo de Sanlúcar. Esta foto que ven la subió Carlos al Facebook del CEDAN el día que nos entregaron la placa. Más concretamente, el viernes 13 de marzo... Bien, vamos a esperar que pase el cumpleaños. Bien. Bueno, como les decía, la placa nos la entregan para devolvérsela al pueblo de Sanlúcar el 13 de marzo de 2015, a las 11:30 de la noche. Como se podrán imaginar, nosotros estábamos como unos chiquillos, orgullosos, encantados de recuperar, aunque sea una historia menor, pero una parte de nuestro patrimonio. Recuerden el dato, viernes a las 11:30 de la noche. Mi mujer diciendo que yo todavía no cogió la placa, hijo, no viene para casa. Bueno, pues el lunes 16 de marzo de 2015, a las 8:30 de la mañana, se personó la Brigada de Patrimonio de la Policía Judicial en la sede del club, de allí fue a buscar a Carlos a su lugar de trabajo para requisar la placa que habíamos recuperado. Resulta que una entidad sanluqueña nos había denunciado a raíz de la foto publicada en el Facebook y se nos acusaba de recepcionar bienes robados. Fíjense qué ironías del destino. Después de tanto esfuerzo para recuperar la placa y devolvérsela al Ayuntamiento de Sanlúcar, que por cierto hizo gala de un poquito de dejadez por recuperar esa placa en su día, como les decía, después de todo ese esfuerzo teníamos un problema legal por recuperar una parte de nuestro patrimonio que había pasado 12 años desaparecida, sin que nadie se hubiera preocupado por ella, sin que nadie se hubiera preguntado dónde estaba y sin que nadie se acordara siquiera de ella. Fueron meses complicados, principalmente para Carlos, que como responsable del club era sobre el que recaía la responsabilidad de esa, vamos a llamarla, receptación. La placa permaneció en las dependencias de la Guardia Civil en Cádiz hasta el 19 de octubre de 2016. O sea, tardaron más de un año en resolver este asunto y nos tuvieron más de un año pendientes de ver cómo acababa el asunto de la puñetera placa, porque ya la llamábamos así, ya teníamos la confianza con ella para decirle la puñetera placa. Siguiente. Mientras no nos venía la placa, el CEDAN Guadalquivir tomó uno de los sellos conmemorativos del viaje del Tritón como logotipo, incorporándolo a la imagen corporativa del club, por ejemplo, en el pin que tenemos la Junta Directiva y los socios de honor, ¿vale? En la placa y las botellas que hicimos para celebrar el 10º aniversario, ¿vale? Esa es la placa y esas son las botellas. O en las monedas, réplica de las originales que entregamos como regalo institucional. Estas monedas reproducen la placa de Sanlúcar y fue un regalo
que entregaron a cada uno de los tripulantes del primer viaje del Tritón. Y Carlos, como es muy cabezón, consiguió que a día de hoy, déjame la tuya, que a día de hoy tengamos como regalo institucional del CEDAN una réplica exacta de esas monedas. Y una moneda también. Dale. Organizamos en Bonanza, eso fue en 2015, una exposición con 10 paneles informativos explicando el viaje del Tritón. Que ahí tenemos una foto, dale, Bruno, de cuando se hizo esa exposición y se dieron un par de conferencias. Hay que ver cómo hemos generado en 10 años, ¿eh? Cómo pesan, hijo. Vamos a seguir. Cuando empezamos a vislumbrar la salida del túnel del problema legal con la placa, propusimos al ayuntamiento montar la exposición en la biblioteca y hacer un acto simbólico de devolución de la placa al pueblo de Sanlúcar. Dale. Y las pasamos canutas, porque la placa no nos la devolvieron hasta el 19 de octubre. Teniendo en cuenta que la exposición iba a estar abierta del 20 al 23, imagínense ustedes el estado de tensión que teníamos encima. Esta imagen que ven muestra a Carlos Barba y al abogado Julio Hidalgo, que nos echó una mano de forma desinteresada al recibir la placa mientras estábamos montando la exposición. Pasa, Bruno. El viernes 21 de octubre hicimos ese acto de devolución al que pertenece esta foto y editamos para la ocasión este pequeño vídeo mostrando un poquito de forma resumida la historia del Tritón. Dale. A la botadura asistieron 35.000 personas y eso que era un proyecto secreto.
las últimas imágenes que han visto es que, bueno, el ULAR de los Estados Unidos, que lo que es la vela del submarino, lo que normalmente denominamos puente, pero se le llama vela, fue el único que se salvó del desguace. Y inauguraron en el puerto de Benton, inauguraron un parque donde está fijada esa vela y que es un sitio donde suelen hacer actividades de homenaje tanto a los marinos como muy especialmente a los submarinistas de la US Navy. Seguimos con la... Ahí está. Para la clausura de la exposición aquella, contamos con la presencia de Jane Costos, embajador de los Estados Unidos en España en aquella época, el almirante del Arsenal de Cádiz, nuestro amigo Santiago, que hoy es su santo, y el comandante de la base de Rota, el capitán Matt Nichols. La verdad es que fue un buen día que terminamos en la bodega La Gitana, a la que siempre tenemos que agradecer la colaboración que nos presta cada vez que nos ha hecho falta. Pasa a lo siguiente, Bruno. Bueno, ya sabemos la relación de un submarino americano con Sanlúcar y con el Cedán Guadalquivir. Para redondear esta historia, decidimos el año pasado plasmar toda la información que habíamos recopilado durante tantos años sobre el Tritón, su viaje, su relación con Sanlúcar, en el libro que tienen hoy aquí. En él hacemos un recorrido por la historia, comenzando por la entrega de la placa en Sanlúcar y continuando por el diseño y la construcción del Tritón, el entorno geopolítico de aquellos momentos, los objetivos científicos de su viaje inaugural. Hablamos de cómo fue ese viaje de vuelta al mundo y de cómo era la vida en el interior de un submarino. También vemos el legado que ha dejado el Tritón en la cultura popular estadounidense. El libro se cierra con la traducción de la copia autorizada del diario de a bordo que escribió el propio capitán del submarino, el Edward Beach, después de terminar ese viaje. Lo cierto es que tenemos mucho cariño al Tritón y su historia por motivos que yo creo que son obvios, ¿no? Por un lado, repitieron sumergido la hazaña de Magallanes y Elcano, de la que tanto nos gusta hablar, ¿no? Por otro lado, es además un caso paradigmático de la relación de Sanlúcar con su patrimonio. Si se pierde algo, aquí a nadie le importa, a todo el mundo le da igual. Y por último, por algo que les comentaba al principio, su homenaje a la primera vuelta al mundo se centra desde un primer momento en nuestra ciudad. Es un reconocimiento al papel protagonista de Sanlúcar en la historia, en ese protagonismo que jugó nuestra ciudad durante siglos en el plano náutico y al que se deja de un tiempo a esta parte en un triste segundo plano. Hemos tenido la suerte en el Cedán Guadalquivir de contar con Carlos, con nuestro presidente, ya que gracias a su interés, su paciencia y su insistencia en darnos a conocer esta historia, se recuperó la placa, se hicieron las exposiciones y como consecuencia de todo ello se terminó escribiendo el libro que les presentamos en el día de hoy. Gracias, Carlos. Y me gustaría cerrar esta intervención con las palabras que le dedicó el ministro de Asuntos Exteriores de España al embajador americano durante el acto de entrega de la placa y que yo considero muy significativa. Es un trocito nada más, ¿eh? Señor embajador, estamos en una de las costas sagradas de Europa. Este es el lugar de recalada de todas las naves de la antigüedad en sus singladuras hacia los mares incógnitos. Esta es la cuna probable de la vieja Tartessos, mercader y navegante. Este es el punto desde donde se disparó la aventura del descubrimiento de América. Todo eso, por supuesto, lo hice hablando de Sanlúcar. Muchas gracias por su atención y buenas noches. A mí me gustaría invitarles, porque no se pierdan la colección de fotos que a través del nodo, por cierto, el nodo se inauguró en 1943 y fue el motor de ignición de mi amor por el cine. Yo cada vez que aquello se desplegaba y sonaba esa música que a todos, de una u otra manera, nos ha conmovido, porque era nuestra cultura. A mi hija no. A tu hija no, pero al resto, que yo creo que seguro que sí, pues a mí aquello yo no me perdía nunca el nodo. Iba con un amigo mío, Ignacio Gutiérrez de Terán, al cine, y él se quedaba fuera hasta que empezaba la película. Y yo entraba porque me encantaba ese cortinaje negro
con esas letras iniciales, me enamoraron del cine. Quiero decirles que no se pierdan, porque este libro tiene que estar en sus bibliotecas. En la página 8 y 9 tienen ustedes fotografías que este hombre ha archivado, cotejado, filtrado, como yo os decía antes, de la Plaza del Cabildo, con el alcalde de Sanlúcar, y así está todo el libro plagado. Una foto también en la página 20 con otro antiguo tritón, que era nuestro querido e inolvidable Francisco Pacheco Isla, que también coadyuvó a esta causa. No se lo pierdan y una vez más comprenderán por qué yo le denomino un grande de Sanlúcar. Gracias. ¡Viva la madre que te parió! Ahí está, ahí está.